Las luces de neón del distrito financiero de San Isidro parpadeaban con una frialdad metálica, reflejándose en los cristales de la oficina de métricas de sentimientos, donde Marina Benavides sentía que el oxígeno empezaba a escasear de forma alarmante. El zumbido constante de los servidores parecía burlarse de su parálisis, mientras Patricia Cegarra, su supervisora de mirada gélida y ambición desmedida, arrojaba con un desdén ensayado una caja de cartón vacía sobre el escritorio de mármol pulido que Marina había ocupado con orgullo durante los últimos 3 años. El impacto produjo un estruendo seco que detuvo el pulso de los otros 20 estrategas de datos, quienes bajaron la vista de inmediato, como si el fracaso fuera una enfermedad contagiosa que no deseaban contraer bajo ninguna circunstancia. Patricia se inclinó hacia adelante, dejando que el aroma de su perfume costoso inundara el espacio personal de Marina, y con una voz que cortaba más que un bisturí quirúrgico, gritó ante la audiencia silenciosa que Marina no era más que una estafadora que había desviado fondos corporativos usando algoritmos de inteligencia artificial fraudulentos. Eres una ladra de la peor clase, Marina, una que usa su talento para desfalcar a quienes le tendieron la mano, y ahora mismo saldrás de aquí escoltada por seguridad mientras el mundo entero se entera de tu verdadera naturaleza, porque no permitiré que ensucies el nombre de esta consultora con tus manos manchadas de fraude y mentiras. Sentenció Patricia, exhibiendo unos informes que Marina sabía con una certeza desesperada y dolorosa que habían sido burdamente manipulados para incriminarla y sacarla del camino hacia la dirección. El peso de la humillación se sentía como una losa de concreto sobre el pecho de Marina, quien intentaba con todas sus fuerzas que las lágrimas no traicionaran su dignidad, mientras sus manos temblorosas recogían el portarretratos con la fotografía de su madre, cuyo tratamiento oncológico dependía de cada centavo de aquel sueldo. Los murmullos de sus colegas, personas con las que había compartido cafés y desvelos, se sentían como latigazos en la piel, recordándole que en el mundo del poder, la lealtad es una moneda que se devalúa al primer signo de debilidad, tal como lo describía Isabel Allende en sus crónicas sobre la caída de los linajes. Ella buscó desesperadamente una voz amiga, un rastro de humanidad entre los monitores de última generación, pero solo encontró el vacío de la indiferencia y el brillo triunfal en los ojos de Patricia, quien ya llamaba a los guardias para terminar con el espectáculo público. Marina apretó el portarretratos contra su corazón, sintiendo el frío del vidrio, y justo cuando pensaba que sus piernas cederían ante la presión insoportable de la injusticia, el timbre metálico del ascensor privado de la presidencia anunció una llegada que cambiaría el curso de su existencia para siempre. Las puertas se abrieron con una elegancia silenciosa y de ellas emergió una figura que proyectaba una autoridad natural, capaz de detener el tiempo y el ruido de la oficina con su mera presencia, recordándole a Marina aquellos héroes trágicos y poderosos de las novelas de Khaled Hosseini que aparecen cuando todo parece perdido. Rafael de la Fuente, el CEO recluso y enigmático que rara vez se dejaba ver fuera de su despacho blindado, caminó por el pasillo central con una zancada firme que hacía que el suelo de granito pareciera vibrar bajo sus pies, impecablemente calzados. Su aroma a sándalo y cuero precedía su llegada, envolviendo a Marina en una burbuja de protección inesperada, mientras él ignoraba por completo la mirada suplicante y calculadora que Patricia intentaba lanzarle para justificar su purga interna. Rafael no necesitó levantar la voz para imponer silencio. Simplemente se colocó al lado de Marina, colocó una mano firme y posesiva sobre su hombro, y recorrió la sala con unos ojos oscuros que prometían consecuencias devastadoras para cualquiera que se atreviera a desafiarlo.
He escuchado suficiente de este teatro barato y de estas acusaciones sin fundamento que no resisten el menor análisis lógico de datos. Por lo que quiero que quede muy claro para todos los presentes que esta mujer no saldrá de este edificio como una delincuente ni como una exiliada de su propia profesión, declaró Rafael con una voz profunda que resonó en las paredes de cristal. Luego miró directamente a Patricia, quien había palidecido hasta alcanzar el tono de la cal que cubre las tumbas antiguas, y añadió con una contundencia final: Marina no se va como culpable porque ella no es simplemente una empleada de esta corporación. Ella sale de aquí como mi esposa, y cualquier ataque contra su integridad será tratado como una declaración de guerra personal contra la familia de la Fuente. El silencio que siguió a la declaración de Rafael fue tan denso que Marina podía escuchar los latidos desbocados de su propio corazón golpeando contra sus costillas, mientras el mundo que conocía se desmoronaba para dar paso a una realidad que solo existía en las cláusulas ocultas de un contrato de papel. Ella sabía que su matrimonio secreto con Rafael, pactado 3 años atrás únicamente para asegurar la cobertura médica de su madre en la Clínica Delgado, nunca debió salir a la luz pública, y menos de una forma tan explosiva y dramática que los vinculaba para siempre ante el escrutinio social. Mientras Rafael la guiaba hacia la salida con una caballerosidad que parecía real, pero que ella sabía que era una maniobra de control, Marina sentía la quemazón de la vergüenza y el miedo, preguntándose qué precio tendría que pagar ahora que su mayor secreto era el titular de todos los chismes de San Isidro. No digas nada ahora, Marina. Solo camina con la cabeza en alto y deja que el peso de mi apellido haga el trabajo sucio por nosotros. Porque desde este momento el juego ha cambiado y las reglas las pondré yo, le susurró Rafael al oído, mientras los flashes de los teléfonos móviles de sus compañeros capturaban la imagen de la pareja del año huyendo del escenario del crimen corporativo. El trayecto hacia el estacionamiento subterráneo fue un borrón de luces y sombras, donde la seguridad de los escoltas abría paso como si fueran realeza, dejando atrás la oficina que había sido su cárcel y su refugio, para entrar en el Mercedes negro que los esperaba con el motor ronroneando como una bestia lista para el escape. Una vez dentro del vehículo, el aislamiento acústico transformó la tensión en un silencio pesado y cargado de reproches mudos, mientras el chofer se incorporaba al tráfico caótico de la vía expresa con una pericia que solo los limeños comprenden. Marina se soltó del agarre de Rafael como si su mano quemara, sintiendo que la rabia empezaba a ganarle la batalla a la tristeza, y lo miró con unos ojos encendidos por la indignación de quien ha sido salvada, pero a la vez despojada de su última pizca de autonomía. ¿En qué estabas pensando al lanzar esa bomba atómica frente a todos, Rafael? Teníamos un acuerdo de absoluta discreción, un contrato que decía claramente que nuestras vidas nunca se cruzarían en el ámbito público para proteger mi carrera y tu reputación de soltero inalcanzable ante el Consejo, le espetó Marina, apretando el portarretratos contra su regazo con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. Rafael no se inmutó, mantuvo la vista fija en el horizonte de edificios grises y solo respondió cuando el auto se detuvo en un semáforo eterno, mostrando una frialdad que recordaba a los protagonistas de Jojo Moyes, que esconden sus heridas tras muros de arrogancia. Estaba pensando en que si no intervenía, Patricia te habría destruido profesionalmente en menos de 10 minutos y yo habría perdido a la mejor estratega de datos de la empresa, además de que el Consejo ya estaba oliendo el rastro de tus pagos hospitalarios y necesitaba una excusa legítima para justificar ese flujo de caja antes de que nos auditaran a ambos.
explicó él, sin una pizca de arrepentimiento en su tono barítono. La mención de la auditoría y del Consejo de Administración hizo que un escalofrío recorriera la columna vertebral de Marina, recordándole que su vida pendía del hilo delgado de la aprobación de unos hombres que veían el matrimonio no como un acto de amor, sino como una transacción de estabilidad necesaria para la sucesión. Rafael giró la cabeza para mirarla y por un breve instante, Marina creyó ver una grieta en su armadura de hierro, una vulnerabilidad que desapareció tan rápido como había surgido, siendo reemplazada por la determinación del estratega que no admite errores en su tablero de ajedrez. El Consejo ha impuesto una nueva regla tras la filtración de rumores sobre mi supuesta vida disoluta, y esa regla dicta que debo demostrar estabilidad familiar para mantener el control accionario que mi abuelo me dejó, por lo cual tu humillación pública fue la oportunidad perfecta para validar nuestro contrato de la forma más creíble posible, continuó Rafael, mientras el auto avanzaba hacia las zonas exclusivas de la Molina. Marina se sintió como una pieza más de un engranaje gigante, una herramienta de metrificación que ahora estaba siendo utilizada para medir no sentimientos ajenos, sino la solidez de una mentira que debía sostenerse ante los ojos de la élite peruana. Entonces, lo que me estás diciendo es que no me salvaste por generosidad, sino porque era el momento más rentable para hacerme pública y asegurar tu puesto en la cima, sin importar que ahora seré vista como la esposa trofeo que supuestamente cometió fraude, reclamó ella, con una amargura que sabía a hiel y a desilusión. El automóvil finalmente cruzó los pesados portones de la mansión en La Molina, una fortaleza de lujo rodeada de jardines perfectamente cuidados, donde la soledad parecía haber echado raíces profundas entre las bugambillas y los muros de piedra. Al bajar del vehículo, el aire fresco de la tarde limeña trajo consigo el aroma a tierra mojada, pero para Marina aquel lugar se sentía como una prisión de oro donde tendría que interpretar el papel de su vida sin haber tenido tiempo de ensayar el guión. Rafael caminó hacia la entrada principal, pero antes de entrar se detuvo y la miró con una intensidad que la obligó a sostenerle la mirada, revelando que la farsa no solo sería externa, sino que invadiría cada rincón de su intimidad a partir de ese segundo. A partir de hoy, no hay habitaciones separadas cuando haya visitas, no hay secretos técnicos y sobre todo no hay espacio para la verdad fuera de estas paredes, porque mi madre, Beatriz, ha decidido que vendrá a pasar una temporada con nosotros para asegurarse de que su hijo no ha cometido el error de casarse con una aprovechada, le advirtió Rafael, y el nombre de su suegra sonó como una sentencia de muerte para la tranquilidad de Marina. Ella sabía que doña Beatriz de la Fuente era una mujer forjada en las tradiciones más rígidas de la aristocracia, una figura que recordaba a las matriarcas implacables de las novelas de Liane Moriarty, capaces de detectar una mentira por el simple aroma del té que se sirve en la mesa. Al cruzar el umbral de la mansión, el eco de sus pasos sobre el mármol italiano parecía anunciar el inicio de una guerra de desgaste emocional, donde Marina tendría que luchar en dos frentes: demostrar su inocencia ante la empresa y convencer a una suegra escéptica de que el amor entre ella y Rafael era real. La sala de estar, decorada con un minimalismo gélido que gritaba falta de afecto, fue el escenario donde Rafael le entregó una tableta con cientos de archivos que contenían detalles minuciosos sobre su vida, desde sus gustos culinarios hasta la fecha de su supuesto primer beso, que según el documento ocurrió bajo la lluvia en un viaje a Paracas que nunca existió. Tienes toda la noche para memorizar quién soy, Marina, porque mañana en el desayuno Beatriz te interrogará como si fueras una sospechosa de asesinato,
Y si fallas en una sola respuesta, ella no dudará en llamar al consejo y decirles que esto es un fraude, lo que significaría el fin del tratamiento de tu madre y mi destitución inmediata, sentenció Rafael con una frialdad que helaba la sangre. Ella tomó el dispositivo, sintiendo el peso de la responsabilidad de mantener con vida a la mujer que más amaba en el mundo a través de una actuación que despreciaba con cada fibra de su ser, dándose cuenta de que la protección de Rafael tenía un precio mucho más alto que cualquier sueldo millonario. Memorizaré tus mentiras, Rafael, pero no esperes que me convierta en la mujer sumisa que tu madre espera, porque si voy a hundirme en este fango, lo haré bajo mis propios términos y manteniendo mi dignidad intacta, respondió Marina, desafiándolo con una chispa de rebeldía que el hombre no esperaba encontrar en su esposa de contrato. La noche cayó sobre la Molina con una pesadez propia de los desiertos que rodean la capital, y Marina se encontró sentada en el borde de la inmensa cama de la habitación principal, sintiendo que el espacio era demasiado grande para una sola persona, pero demasiado pequeño para albergar a dos extraños unidos por la necesidad. Rafael entró en la habitación poco después, desabrochándose la corbata con un gesto de cansancio que por fin dejaba ver las grietas de su control absoluto, y se sentó en un sillón de cuero frente a ella, observándola con una mezcla de curiosidad y cautela. No es necesario que duermas en el sofá. El contrato dice que no habrá contacto físico no consentido y yo soy un hombre que cumple su palabra. Incluso cuando el mundo cree que soy un monstruo sin escrúpulos que solo piensa en dividendos, dijo él, intentando suavizar la tensión sin mucho éxito. Marina lo miró, notando por primera vez las ojeras profundas que marcaban su rostro y el tic nervioso en su mano izquierda, dándose cuenta de que el billonario recluso también era un prisionero de sus propias circunstancias y de las expectativas de un legado que lo asfixiaba. Dormiremos en la misma cama, porque Beatriz vendrá a revisar el cuarto a primera hora de la mañana. Pero quiero que sepas que esto no cambia el hecho de que te culpo por haberme expuesto de esta manera, Rafael, y que haré todo lo posible por limpiar mi nombre sin depender de tu caridad, replicó ella, marcando una línea imaginaria en el colchón que ninguno de los dos se atrevía a cruzar todavía. Toapu. Silencio volvió a reinar, pero esta vez estaba cargado de una electricidad diferente, una mezcla de animosidad y una atracción involuntaria que ambos se esforzaban por ignorar mientras compartían el espacio más íntimo de la casa bajo la vigilancia invisible de la sociedad. Marina se acostó con la ropa puesta, sintiendo el aroma de Rafael en las sábanas de seda, un perfume que empezaba a asociar no con el peligro, sino con una extraña forma de refugio que la confundía y la asustaba a partes iguales. A mitad de la noche escuchó la respiración pausada de Rafael y se preguntó si él también soñaba con contratos y traiciones, o si en algún rincón de su alma quedaba espacio para algo tan genuino como el miedo al abandono que ella misma sentía desde que su padre se marchó sin mirar atrás. Justo antes de que el cansancio la venciera, recordó el portarretratos de su madre y se prometió a sí misma que no permitiría que Patricia se saliera con la suya, que usaría sus habilidades de analista de datos para rastrear cada movimiento fraudulento y que, al final del día, ella sería la dueña de su propio destino, con o sin el apellido de la Fuente respaldándola. El primer rayo de luz que se filtró por las pesadas cortinas anunció la llegada de la mañana y con ella el sonido de unos tacones firmes golpeando el pasillo exterior, indicando que doña Beatriz de la Fuente había llegado para dar inicio a la verdadera prueba de fuego. Oshemini dice, las sombras de la madrugada aún se arrastraban por los rincones de la habitación principal,
cuando el sonido rítmico y autoritario de unos nudillos contra la madera de caoba anunció que la tregua nocturna había terminado definitivamente. Doña Beatriz de la Fuente no era una mujer que esperara invitaciones, y el crujido de la puerta al abrirse reveló su silueta impecable, envuelta en una bata de seda color perla, que parecía una armadura de elegancia doméstica ante la cual cualquier defensa era inútil. Marina se incorporó de golpe, sintiendo el roce del brazo de Rafael a escasos centímetros del suyo, una cercanía que en la oscuridad parecía una quemadura eléctrica, pero que ahora, bajo la mirada escrutadora de su suegra, debía parecer el hábito natural de un matrimonio consolidado. Espero que no hayan olvidado que el desayuno se sirve a las 7 en punto, porque la puntualidad es la única forma de orden que sobrevive en una casa asediada por los chismes de la prensa y las dudas de los directivos, sentenció Beatriz, recorriendo con la vista cada rincón del cuarto, deteniéndose un segundo de más en la almohada de Rafael, que por un descuido estaba demasiado cerca del borde de la cama. Rafael, con una calma que Marina envidiaba y temía a partes iguales, pasó un brazo sobre los hombros de ella en un gesto de posesividad ensayada, respondiendo con una voz ronca que fingía la calidez de quien acaba de despertar de un sueño compartido. «No te preocupes, madre. Marina y yo estábamos justamente comentando lo mucho que extrañamos la tranquilidad de nuestras mañanas antes de que el mundo decidiera que nuestra privacidad era un asunto de interés nacional. Así que bajaremos en un momento», dijo él, mientras sus dedos trazaban círculos lentos en el brazo de Marina. Un contacto que la hizo estremecer no por afecto, sino por la intensidad de la mentira que estaban obligados a sostener. El comedor de la mansión en La Molina era un espacio vasto, donde el aroma del café recién pasado y el pan caliente intentaban, sin éxito, disfrazar la frialdad de una mesa de mármol que parecía diseñada para mantener a las personas a una distancia de seguridad emocional. Beatriz presidía el banquete con una precisión quirúrgica, observando cómo Marina intentaba manejar los cubiertos de plata con una naturalidad que sus manos temblorosas se negaban a procesar después de una noche de poco sueño y demasiadas preocupaciones. «Dime, Marina, querida, siempre me ha causado curiosidad cómo una mujer dedicada a los números y a los fríos algoritmos de la inteligencia artificial pudo cautivar a mi hijo, quien siempre ha sido un hombre de realidades tangibles y de una lógica que raya en lo implacable», lanzó Beatriz, dejando caer su pregunta como una red fina sobre la mesa, mientras untaba mantequilla en su tostada con una elegancia que resultaba intimidante. Marina tomó un sorbo de café, buscando en su mente los datos del dossier que Rafael le había obligado a memorizar, sintiendo que cada palabra que pronunciaba era un código que debía ser decodificado correctamente para no activar las alarmas de la sospecha. «Creo que lo que nos unió, doña Beatriz, fue precisamente esa búsqueda de patrones en el caos, porque aunque yo analizo sentimientos a través de datos, Rafael los protege a través de su liderazgo, y encontramos en el otro un refugio donde no necesitábamos explicar por qué preferimos el silencio a las grandes fiestas», respondió ella, logrando que su voz sonara firme y melancólica, apelando a esa vulnerabilidad que sabía que a una madre le gustaría escuchar sobre su hijo más enigmático. Rafael asintió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, pero que cumplía su función de sellar la respuesta de su esposa ante el escrutinio de la matriarca, quien pareció aceptar la explicación, aunque sus ojos permanecieron cargados de una duda razonable que no desaparecería fácilmente. Es una respuesta muy poética para alguien que se dedica a cuantificar la alegría y la tristeza en una hoja de cálculo, pero supongo que
El amor tiene formas extrañas de manifestarse en esta era moderna de contratos y conveniencias, comentó Beatriz con un matiz de ironía que hizo que Marina apretara los dedos debajo de la mesa, recordándose a sí misma que cada segundo en esa casa era una prueba de resistencia. El desayuno continuó con una tensión latente, interrumpida ocasionalmente por el sonido de los mensajes que llegaban al teléfono de Rafael, recordándoles que fuera de esas paredes de lujo, la tormenta mediática sobre el supuesto fraude de Marina y su matrimonio sorpresa seguía cobrando fuerza. Rafael se levantó finalmente, disculpándose por la necesidad de atender asuntos urgentes en la oficina. Pero antes de salir, se inclinó y besó la mejilla de Marina con una suavidad que la dejó paralizada, un gesto tan cargado de una intimidad fingida que por un momento ella misma olvidó que todo era parte de una estrategia para evitar que el consejo accionario les arrebatara lo único que les quedaba. Quédate con mi madre. Ella tiene mucho que enseñarte sobre lo que significa ser una de la fuente en estos tiempos difíciles. Y yo me encargaré de que esos informes de Patricia sean revisados por un equipo externo que no esté contaminado por su ambición. Le susurró al oído, dándole una esperanza que ella sabía que era tan frágil como el cristal de las copas que decoraban el aparador. Cuando Rafael se marchó, el silencio que se instaló en el comedor fue mucho más pesado que el que había compartido con él en la habitación, ya que ahora Marina estaba sola ante el tribunal más severo que podía imaginar, una mujer que no buscaba la verdad corporativa, sino la autenticidad del alma. Beatriz la invitó a caminar por el jardín de la entrada, un espacio diseñado con una simetría perfecta, donde las flores parecían crecer bajo una orden directa de la dueña de casa. Y fue allí donde el interrogatorio subió de tono, pasando de las generalidades a los detalles peligrosos. ¿Es cierto que tu madre está internada en la clínica Delgado bajo la protección financiera de mi hijo desde hace exactamente 3 años, coincidiendo casi de forma matemática con la fecha en que, según ustedes, decidieron unir sus vidas de forma secreta? Preguntó Beatriz, deteniéndose frente a un rosal blanco y cortando una flor marchita con unas tijeras pequeñas que llevaba en el bolsillo de su bata. Marina sintió que el suelo se movía bajo sus pies, comprendiendo que su suegra ya había hecho su propia investigación y que no se conformaría con cuentos de hadas sobre encuentros fortuitos en el distrito financiero de San Isidro. Rafael decidió apoyarme cuando mi madre más lo necesitaba, porque él entiende lo que es la lealtad familiar. Y si eso le parece sospechoso, es porque quizás usted no conoce tan bien el corazón de su hijo como cree, o porque no quiere aceptar que él es capaz de actuar por amor sin pedir permiso a nadie. Contraatacó Marina, usando el dolor de su propia situación personal como un escudo de verdad, que aunque incompleto, era lo suficientemente genuino como para causar una grieta en la armadura de Beatriz. La tarde se deslizó con una lentitud agónica mientras Marina se refugiaba en la biblioteca de la mansión, un santuario de estanterías que llegaban hasta el techo y que olían a papel antiguo y a cera para muebles, tratando de usar su laptop para rastrear los logs de seguridad que Patricia había manipulado para incriminarla. Sus dedos volaban sobre el teclado con una destreza que recordaba por qué era considerada una de las mejores analistas del país, buscando esas pequeñas inconsistencias en los metadatos de los informes de desvío de fondos que una mente administrativa como la de su supervisora no habría sabido ocultar. No vas a encontrar la salvación en esa pantalla si no entiendes que en este mundo las pruebas técnicas son solo la mitad de la batalla. La otra mitad se gana en los pasillos, con las miradas correctas y las alianzas que se forjan antes de que la verdad siquiera
Se pronuncié, le dijo una voz desde la puerta, y Marina se dio cuenta de que Beatriz la había estado observando en silencio desde las sombras. La joven estratega cerró la laptop lentamente, dándose cuenta de que la mujer frente a ella no era solo una suegra desconfiada, sino una veterana de las guerras de poder que seguramente había tenido que defender su propio lugar en la familia de la Fuente con uñas y dientes en el pasado. Si quiere que deje de buscar la verdad para dedicarme a fingir una sonrisa en la próxima colectiva de prensa, se equivoca de mujer, porque no me casé con su hijo para ser un adorno, sino porque era la única forma de seguir luchando por lo que es justo para mí y para mi madre, declaró Marina, enfrentando la mirada de la matriarca con una determinación que por fin parecía ganarse un ápice de respeto genuino. Beatriz se acercó a la mesa de estudio, dejando un pequeño sobre de papel crema sobre la madera pulida. Un gesto que Marina no supo interpretar de inmediato, pero que sentía cargado de un significado que iba más allá de lo evidente. Dentro de 3 días habrá una gala benéfica organizada por el Consejo, y allí Patricia intentará dar el golpe final usando a sus aliados en la prensa para desmoronar tu credibilidad frente a los inversionistas más importantes de la corporación, explicó Beatriz, con una frialdad analítica que recordaba a la del propio Rafael. Luego, añadió con una voz que por primera vez no sonaba a amenaza: si realmente eres la mujer que mi hijo dice que eres, usarás esa gala no para defenderte, sino para atacar, y para eso necesitarás más que datos. Necesitarás la joya más importante de la familia y un discurso que haga que incluso los hombres más cínicos del Consejo crean que Rafael se casó contigo porque eres la única persona capaz de igualar su ambición. Marina tomó el sobre, sintiendo que la farsa estaba escalando hacia un nivel de complejidad donde las líneas entre la actuación y la realidad empezaban a desdibujarse de una forma peligrosa, obligándola a confiar en una mujer que hasta hace unas horas era su principal antagonista. La noche volvió a caer sobre la ciudad de Lima, trayendo consigo la neblina característica que envuelve las calles con un manto de incertidumbre. Mientras Marina se preparaba para el regreso de Rafael, sabiendo que el entrenamiento para parecer íntimos estaba a punto de convertirse en algo mucho más demandante. Cuando Rafael llegó a casa, traía consigo el cansancio de 1000 batallas corporativas impreso en sus hombros, y al ver a Marina en la biblioteca, su expresión se suavizó por un segundo antes de recuperar su máscara de control absoluto. He revisado los accesos al sistema y Patricia ha bloqueado mis credenciales de auditoría interna, lo que significa que el Consejo está más involucrado de lo que pensábamos y que el tiempo se nos agota más rápido de lo previsto en el contrato, le informó él, sentándose en el borde del escritorio y observando el sobre que Beatriz había dejado allí. Marina le contó sobre el encuentro con su madre y la propuesta de la gala, dándose cuenta de que ambos estaban atrapados en una red de intrigas donde el matrimonio era el único salvavidas disponible para no hundirse en el fango del escándalo. Si vamos a hacer esto, Rafael, si vamos a presentarnos en esa gala como la pareja perfecta, necesito que dejes de tratarme como una empleada de lujo y que empecemos a compartir la verdad, porque no puedo defender un castillo cuyas bases desconozco por completo, exigió ella, acercándose a él hasta que sus respiraciones se cruzaron en el aire viciado de la biblioteca. Rafael la miró con una intensidad que le hizo recordar por qué aquel hombre era tan temido y a la vez tan deseado, y por primera vez extendió la mano para tocar su rostro con una delicadeza que no parecía formar parte de ningún guión preestablecido. La verdad es que mi abuelo nunca quiso que yo fuera el heredero, y este contrato de matrimonio fue su última trampa,
para asegurarse de que si fallaba en ser un hombre de familia, perdería todo lo que he construido con sangre y sudor durante esta década, confesó él, revelando la herida que ocultaba tras su armadura de billonario recluso. Esa noche, cuando regresaron a la habitación compartida por orden de Beatriz, la tensión entre ellos ya no era solo por la incomodidad de la farsa, sino por la carga de las confesiones compartidas que habían empezado a tejer un vínculo real en medio de la mentira. Marina se acostó al otro lado de la cama, observando el perfil de Rafael bajo la luz de la luna que se filtraba por las cortinas, preguntándose si el sentimiento de protección que empezaba a crecer en su pecho era el resultado de su análisis de datos sobre el comportamiento humano o si, simplemente, se estaba enamorando del hombre que la había salvado de la ruina. «Duerme, Marina. Mañana tenemos que ir a la Clínica Delgado para visitar a tu madre y necesitamos que Beatriz vea que somos un frente unido, incluso en los momentos más vulnerables, porque ella sabe que el hospital es tu punto débil», dijo Rafael con un tono suave, casi protector, antes de cerrar los ojos y dejar que el silencio los envolviera una vez más. Ella cerró los ojos también, imaginando el jardín de lavanda que su madre siempre mencionaba en sus historias de infancia, y se prometió que no dejaría que nadie, ni Patricia ni el consejo, le arrebatara la oportunidad de ver a su madre curada y de caminar por ese jardín con la frente en alto. El mañana traería nuevas batallas, nuevas preguntas insidiosas de Beatriz y la sombra de una gala que definiría su futuro. Pero por unas horas, en la penumbra de la molina, Marina sintió que no estaba sola en esa guerra de apariencias. El amanecer en Lima trajo una luz grisácea que se reflejaba en los charcos de la avenida Javier Prado, mientras el auto de Rafael avanzaba hacia la Clínica Delgado en Miraflores, un trayecto que Marina solía hacer en autobús y con el corazón en la mano por las facturas pendientes. Ahora, sentada en el asiento de cuero de un vehículo que costaba más que la casa de su infancia, sentía que el lujo era un recordatorio constante de que su tranquilidad tenía un dueño y una fecha de caducidad marcada por un contrato de gaveta. «Recuerda que para mi madre, cualquier gesto de duda será una confirmación de que te compré con este tratamiento. Así que necesito que te aferres a mi mano como si fuera lo único que te mantiene en pie cuando entremos en esa habitación», le instruyó Rafael, ajustando su reloj Patek Philippe con un movimiento nervioso que delataba que él también sentía el peso de la visita. Al llegar al hospital, el personal médico los recibió con una reverencia que Marina encontró abrumadora, acostumbrada como estaba a ser una cifra más en los pasillos de urgencias, pero se mantuvo firme, entrelazando sus dedos con los de Rafael para entrar al cuarto donde su madre, doña Elena, descansaba entre máquinas que zumbaban con una eficiencia tecnológica reconfortante. El encuentro fue un torbellino de emociones, donde la alegría de ver a su madre estable se mezclaba con la culpa de saber que su recuperación estaba cimentada sobre una farsa que podía desmoronarse en cualquier momento si Patricia lograba filtrar el contrato original. Doña Elena, a pesar de su fragilidad, tenía esos ojos observadores que Marina había heredado, y al ver a Rafael al lado de su hija, una sonrisa de paz iluminó su rostro cansado, validando para ella la mayor mentira que su hija había contado jamás. «Siempre supe que encontrarías a alguien que viera la luz detrás de todos esos números que tanto te gustan, Marina, y verlos aquí juntos me da las fuerzas que los doctores dicen que me faltan para salir de este lugar y volver a oler la lavanda de nuestro pueblo», dijo la anciana con una voz débil, pero cargada de una esperanza que hirió el corazón de Marina más que cualquier insulto de Patricia. Rafael se inclinó y tomó la mano de su suegra con un respeto que no parecía fingido,
prometiéndole que pronto estaría caminando por un jardín diseñado especialmente para ella, un gesto de cuidado que hizo que Marina tuviera que morderse el labio para no romper a llorar frente a ellos. Al salir de la clínica, el aire de Miraflores se sentía más ligero, pero la presencia de Beatriz, que los esperaba en el vestíbulo con una expresión indescifrable, les recordó que el respiro emocional había terminado y que la fase más peligrosa de su actuación estaba a punto de comenzar. Espero que hayan disfrutado de su momento de caridad, porque los periodistas ya están fuera de la mansión esperando una declaración sobre el escándalo de fraude y el Consejo ha convocado a una reunión de emergencia para esta tarde, anunció la matriarca, marcando el inicio de lo que sería el clímax de su semana más turbulenta. La garúa limeña, esa llovizna persistente que parece no mojar, pero que termina calando hasta los huesos, envolvía los rascacielos de San Isidro, mientras Marina se preparaba para la batalla final en la sala de juntas de la corporación. El ambiente dentro del edificio era gélido, no solo por el aire acondicionado ajustado a una temperatura inhumana, sino por la mirada de los accionistas que la veían como un virus que amenazaba con devaluar sus activos más preciados. Rafael caminaba a su lado. Su presencia era una barrera física entre ella y el escrutinio público, pero Marina sentía que la verdadera lucha no se libraría con su apellido, sino con la verdad que ella misma había desenterrado de los servidores corruptos de la empresa. No bajes la mirada, Marina, porque en el momento en que parpadees ante estos hombres, habrán ganado la mitad de la partida sin haber pronunciado una sola palabra, le susurró Rafael mientras las puertas automáticas se abrían para revelar la mesa de conferencias donde Patricia Segarra ya esperaba con una sonrisa de victoria prematura. La supervisora sostenía una carpeta que, según ella, contenía la prueba definitiva del fraude, ignorando que Marina llevaba en su propia tableta los rastros digitales, los metadatos ocultos y las huellas de acceso que demostraban que la única mano criminal en esa oficina era la de quien ahora pretendía ser la heroína de la transparencia corporativa. El interrogatorio comenzó con la ferocidad de un juicio sumario, donde los directores más antiguos, hombres criados en una época donde el honor familiar se medía por la estabilidad de las apariencias, lanzaban preguntas cargadas de veneno sobre la legalidad de su unión y la coincidencia de los pagos médicos. Patricia intervino con una falsa preocupación, diciendo: «Es realmente lamentable que una profesional de su calibre, Marina, haya tenido que recurrir a la seducción de nuestro CEO para encubrir un desfalco que ya es un secreto a voces en todos los pasillos de la empresa». El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido metálico del reloj de pared, un segundero que parecía marcar el fin de la carrera de Marina, hasta que ella se levantó no con la sumisión de una acusada, sino con la autoridad de una científica que conoce la estructura molecular de una mentira. Usted habla de secretos a voces, Patricia, pero yo prefiero hablar de evidencias binarias, de esos registros de entrada que usted olvidó borrar cuando entró al sistema a las 3 de la mañana del jueves pasado para transferir los fondos a una cuenta puente en las Islas Caimán usando mis credenciales robadas, respondió Marina, proyectando en la pantalla gigante de la sala una cascada de códigos que dejaban al descubierto el rastro técnico del verdadero fraude. La cara de Patricia pasó del triunfo a un tono ceniciento que ni el maquillaje más caro podía ocultar, mientras los murmullos de asombro de los accionistas empezaban a girar la marea de la desconfianza hacia la supervisora, quien ahora balbuceaba excusas incoherentes sobre fallos del sistema. Sin embargo, el golpe más bajo aún estaba por venir, pues Patricia, sintiéndose acorralada, sacó su última carta,
una copia del contrato matrimonial original que había obtenido de forma ilícita, aquel documento frío donde se especificaba que Rafael y Marina no eran más que socios comerciales unidos por una necesidad médica. Podrá ser un genio de los datos, pero este papel demuestra que su supuesta esposa es solo una empleada pagada para calmar al consejo, un fraude moral que es 1000 veces peor que cualquier desvío de fondos, gritó Patricia, lanzando los papeles sobre la mesa como si fueran una sentencia de muerte. Rafael se mantuvo inmóvil por un segundo, sintiendo que el legado de su abuelo se le escapaba entre los dedos. Pero entonces miró a Marina y vio en sus ojos no el miedo a la derrota, sino la valentía de quien ya no tiene nada que ocultar, porque ha encontrado algo más valioso que un puesto directivo. Ese contrato existió, es cierto, y nació de una transacción donde yo puse el dinero y ella puso su sacrificio. Pero lo que Patricia no entiende es que ningún documento puede invalidar lo que hemos construido en la intimidad de estos últimos días, cuando las reglas dejaron de importar y la necesidad de protegernos se convirtió en una realidad que no necesita cláusulas ni firmas, declaró Rafael, tomando la mano de Marina frente a todos los hombres que controlaban su destino. La tensión alcanzó su punto máximo esa misma noche durante la gran gala de la corporación en el Country Club de Lima, un evento donde la aristocracia limeña se reunía para celebrar el éxito empresarial, pero que ahora se sentía como una arena de gladiadores moderna. Marina lucía un vestido de seda en tonos tierra que resaltaba su belleza natural, alejándose de los colores estridentes para proyectar una serenidad que desconcertaba a sus enemigos, quienes esperaban verla quebrada por el escándalo del contrato filtrado. Beatriz, su suegra, se acercó a ella en medio del salón principal y ante la mirada atenta de las cámaras le colocó un collar de esmeraldas que pertenecía a la familia desde hacía 3 generaciones, un gesto de validación pública que dejó a todos los presentes sin aliento. En esta familia no somos perfectos, Marina, pero sabemos reconocer la integridad cuando la vemos, y tú has demostrado tener más coraje en una semana que muchos de estos hombres en toda su vida profesional, le dijo Beatriz, con una voz lo suficientemente alta como para que los periodistas cercanos captaran cada palabra. Fue en ese momento cuando Patricia, desesperada por recuperar el control, intentó subir al estrado para mostrar el contrato en las pantallas gigantes, pero se encontró con que su acceso había sido revocado por orden directa del Consejo Técnico que ahora lideraba la propia Marina. La humillación de Patricia fue absoluta cuando, en lugar del contrato secreto, las pantallas mostraron el informe final de la auditoría externa donde se detallaba cada uno de sus movimientos fraudulentos, seguidos por la imagen en tiempo real de la policía de delitos financieros entrando al club para detenerla. Marina tomó el micrófono no para dar un discurso de victoria, sino para hablar sobre la importancia de la transparencia y cómo el miedo al juicio ajeno a veces nos obliga a construir muros de mentiras que terminan asfixiándonos. Durante mucho tiempo creí que el apoyo de Rafael tenía un precio que yo debía pagar con mi silencio y mi autonomía, pero hoy entiendo que el verdadero valor de nuestra relación no está en el contrato que nos unió, sino en la libertad que encontramos para ser nosotros mismos frente al mundo, expresó ella, mirando a Rafael, quien la observaba desde la primera fila con una admiración que ya no era parte de ninguna actuación. Los aplausos que estallaron en el salón no eran solo por la resolución de un crimen corporativo, sino por la caída de una fachada y el nacimiento de una pareja que por primera vez se sentía real bajo las luces doradas del Country Club. Esa noche, al regresar a la mansión, Rafael no durmió en el sillón ni Marina trazó líneas imaginarias en la cama.
Simplemente se sentaron en el balcón a observar las luces de la ciudad, sabiendo que el contrato había sido rasgado no por la mano de Patricia, sino por la voluntad de dos personas que habían decidido amarse fuera de toda métrica. 6 meses después, el paisaje gris de Lima había sido reemplazado por la explosión de colores de Tarma, la perla de los Andes, donde el sol parece brillar con una intensidad que purifica cualquier rastro de dolor antiguo. Marina y Rafael caminaban por los senderos de su nueva propiedad, una hacienda dedicada a la consultoría de ética tecnológica, donde los campos de lavanda se extendían hasta donde alcanzaba la vista, llenando el aire con un aroma que a Marina le recordaba siempre a la esperanza. Doña Elena, la madre de Marina, ya no estaba conectada a máquinas en una clínica de Miraflores, sino que se encontraba sentada en una silla de mimbre bajo un árbol de eucalipto, supervisando con una sonrisa la plantación de nuevas flores que Rafael le había prometido. A veces pienso que necesitábamos que todo se derrumbara en San Isidro para poder construir algo sólido aquí, en la tierra de mis antepasados, donde los contratos no son necesarios porque la palabra dada tiene el valor del oro, comentó Marina, sosteniendo un fajo de papeles que no eran de divorcio ni de conveniencia, sino la constitución legal de su nueva empresa conjunta. Rafael la abrazó por la cintura, sintiendo la paz que solo se encuentra cuando uno deja de huir de su propio destino, y le respondió que aquel jardín era solo el comienzo de una vida donde no habría más sombras ni secretos de oficina. La nueva empresa de consultoría, denominada Datos con Alma, se había convertido en un referente regional, demostrando que Marina no solo era una estratega brillante, sino una líder capaz de humanizar la tecnología en un mundo cada vez más frío. Rafael, por su parte, había renunciado a la presidencia de la corporación familiar para convertirse en el socio minoritario, pero el compañero mayoritario en la vida de Marina, dejando que Beatriz se encargara de las relaciones públicas del legado de la fuente desde la distancia. ¿Quién nos hubiera dicho que el algoritmo de sentimientos que tanto estudiabas terminaría detectando que mi corazón era el único dato que no podías procesar de forma lógica? Bromeó Rafael mientras firmaban los últimos documentos en el escritorio rústico de la hacienda. Marina se rió, una risa que ya no tenía rastro de la amargura del abandono paterno ni del miedo a ser usada como una herramienta de poder, porque sabía que ahora sus pies estaban firmemente plantados sobre suelo fértil. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas de Tarma, tiñendo el cielo de tonos púrpuras y anaranjados, mientras ellos dos, sin contratos ocultos ni testigos forzados, renovaban sus votos de forma privada entre el susurro del viento y el perfume eterno de la lavanda que ahora florecía para ellos.